¿Dios es machista? ¿Dios era machista en el tiempo del Antiguo Testamento? Luego de que Jesucristo vino, la mujer fue reivindicada, y significa esto entonces que antes de que Jesucristo viniera, ¿Dios era machista? Dios les bendiga. Vamos a continuar el día de hoy en el capítulo 27 del libro de Números. Espero que vaya al día con sus capítulos. Y quiero aprovechar una situación que vamos a ver en este capítulo para hablarles sobre este tema. Hace algunos días hablaba con una persona muy especial para mí, una hermana, y estábamos hablando de diferentes temas de la Biblia. Cuando ya estábamos terminando, a manera de conclusión, ella me dijo: Dios en el Antiguo Testamento era machista. En realidad, yo me puse en su lugar y la comprendí, porque hubo un tiempo en el que también yo creía que Dios era machista. Así que traté de indagar un poco más y de preguntarle por qué ella tenía este concepto de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, a lo cual ella me contestó que hay algunos pasajes que evidencian que Dios le da como preferencia al hombre y menosprecia a la mujer. En ese momento ella no me supo mencionar ningún versículo, me dijo que no los tenía en mente y que después hablaríamos del tema. Sin embargo, yo quiero tomar la iniciativa a través de este video y darle respuesta a la inquietud que surgió ese día. Y también quiero mencionar algunos versículos que posiblemente han dado lugar a que se tenga esta creencia. Quiero empezar diciendo también que la respuesta a todas las dudas que tenemos los seres humanos se encuentran en la Biblia y que lo ideal es que la leamos para que podamos comprender el carácter de Dios antes de emitir un juicio parcial, porque cuando no tenemos conocimiento de las Escrituras nos basamos únicamente en lo que nos dicen, en lo que nos predican, en algunos versículos de la Biblia que fueron sacados de su contexto, y esto es muy peligroso. Bueno, voy a empezar leyendo en el capítulo 27 del libro de Números. El título que aparece en mi Biblia dice: Petición de las hijas de Zelofead. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquín, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Esto ya lo vimos en los videos anteriores, en el cual les hablé acerca de la rebelión de Coré. Sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Dadnos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió: Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hijas, daréis su herencia a sus hermanos, y así sucesivamente hasta el pariente más lejano. Bueno, ¿de qué se trata esta historia? A este punto, como bien les hablaba en el video anterior, ya el pueblo de Israel está a punto de empezar a conquistar la tierra prometida. Así que se están preparando para organizarse, para saber cuál va a ser la manera en que las tierras se van a repartir. A esto ya Dios les dijo que la tierra se va a repartir de manera proporcional de acuerdo al tamaño de cada tribu, y que las tierras se iban a sortear para ver a quién le correspondía en qué lugar quedarse. Pero, por ejemplo, si la tribu de Judá tenía más familias, le iba a tocar más tierra. Si la tribu de Manasés tenía poquitas familias, pues le iba a tocar menos tierra, así que la repartición iba a ser en forma proporcional, lo cual sería justo, porque más o menos todos tendrían la misma medida de tierra. Entonces, ante esta situación, ya se están organizando las familias para tener un listado, ¿no? Y saber a esta familia, tantas familias hay en esta tribu, le van a tocar tanta cantidad de tierra, etc. Pero aquí surge entonces un problema,
un problema que hasta ese momento no se había presentado. Y es que dentro de los jefes de familia, hubo uno de ellos que falleció. Recordemos que una generación entera no iba a entrar a la tierra prometida. De todos los que salieron de Egipto, mayores de 20 años, ya Dios había dicho, ya lo vimos esto también anteriormente, que no iban a entrar en la tierra prometida. Y dentro de ellos se encontraba Zelofehad. Él murió debido a ese pecado, ¿no? Que él estaba dentro de esa generación que no iba a entrar a la tierra prometida, pero no estuvo entre los que murieron porque se rebelaron contra Moisés. Esto fue en la rebelión de Coré. Así que prácticamente sí murió condenado por su pecado porque pertenecía a la generación que no iba a entrar, pero no murió porque hubiera hecho algo extra, pues algo más en contra de Dios. Así que por esta causa ellas se atreven a venir ante Moisés y le dicen, no es justo que porque nosotros, mi papá haya muerto y nosotros somos mujeres, y eran 5 mujeres, que no nos den tierra, porque esto significaba entonces que ellas iban a quedar desamparadas, ellas se iban a quedar sin tierra, así que ellas iban a depender de que se casaran con alguno de los hombres y que entonces un hombre las mantuviera. Entonces, porque aquí hasta este momento, aquí me da a entender que ellas están solteras, porque si ellas hubieran estado casadas, entonces esos hombres iban a tener, por ser familia, cabeza de familia, tendrían un lugar, un territorio. Entonces ellas quedaban como en el aire, ¿no? ¿Dónde van a vivir? Tenían que estar, ser como que de esos parientes, ¿no? Que arrimados con otros parientes. Entonces ellas se presentaron ante Moisés y le expusieron su causa. Y Dios, miren la respuesta tan hermosa y comprensiva y justa que Dios da. Bien, dicen las hijas de Zelofehad, así que denles la herencia que le hubiera correspondido al padre, pero como ya murió, pues que les toca a ellas. Ahora bien, volviendo al título de este video, que es como en forma de pregunta, ¿el Dios del Antiguo Testamento era machista? Y especifico más del Antiguo Testamento porque es ya muy sabido que cuando Jesús vino, él mismo dijo que ya no habría hombre ni mujer, haciendo alusión de que no había diferencia de personas, que ya no habría griego ni judío, ya no habrían razas, que ya no habría ni esclavo ni libre. Es decir, para Dios todos los seres humanos somos iguales. Entonces, como que está más implícito en el Nuevo Testamento de que la mujer tiene los mismos derechos espirituales, administrativos, físicos de el hombre. Entonces, pareciera que el concepto del Dios del Antiguo Testamento es como que era machista. Pero ¿por qué esto ha surgido? Me voy a basar en mi experiencia. Porque yo también en algún momento de mi juventud tenía esa idea o esa percepción de que Dios era machista en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tenemos esa creencia arraigada? O teníamos, bueno, yo la tenía, ya no. Muchas mujeres y muchos hombres también. Yo creo que hay un pasaje clave que se encuentra en el Nuevo Testamento que nos da esa impresión. Con ese pasaje ya podríamos hablar de ese tema, pero yo voy a mencionar algunos otros también. Este suceso lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que nos habla sobre la mujer adúltera. Dice de la siguiente manera, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ya sabemos cómo termina la historia, que Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ninguno lo hizo a causa de su conciencia, porque todos eran pecadores. Entonces Dios mismo le dijo, entonces si ninguno te condenó, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, esta historia por mucho tiempo a mí me hizo creer que Dios era machista. ¿Por qué? Yo siempre me imaginaba la escena y yo decía, esta mujer fue encontrada en adulterio. ¿Por qué solamente la mujer tiene que morir cuando también el hombre era culpable? Porque si se encontró en el acto de adulterio no estaba sola, estaba con un hombre. Pero entonces, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué aquí solo le trajeron a la mujer? Entonces,
En ese tiempo que yo creía esto, obviamente yo no había leído la Biblia, no la había escudriñado, no la había estudiado. Entonces, como la mayoría de personas, escuchamos algún mensaje, escuchamos algún sermón y entonces extraemos lo que nuestra imaginación cree. Pero como no hemos leído todo el contexto, no comprendemos. Y entonces esto da lugar a una mala interpretación. Porque mire, aquí dice que los escribas y los fariseos le trajeron a la mujer y la pusieron en medio y dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero la ley no decía eso. Aquí lo que ellos dijeron lo dijeron a medias y esto es una mentira, porque la ley decía que tanto el hombre como la mujer encontrados en adulterio tenían que morir irremisiblemente. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a retroceder y esto lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 20, en el versículo 10, dice lo siguiente: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, escuche bien, el hombre, el adúltero, y la adúltera y la mujer también, los dos, porque los dos están cometiendo el mismo pecado, indefectiblemente serán muertos. Y en otra parte dice que serán muertos lapidados, o sea, a pedradas. Pero aquí vemos claramente que la ley dice, porque esto está entre las penas por actos de inmoralidad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, y entre todo lo que dice, llegamos al versículo 10 del capítulo 20, que vuelvo y lo repito: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Los dos tenían que morir porque los dos estaban pecando. Pero como leímos aquí en el Evangelio de Juan, lo que dijeron aquí los escribas, y eran escribas y fariseos, se supone que ellos conocían la ley. Ellos, mire cómo la acomodan a su manera. Entonces ellos dicen: en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y le quitaron la parte en donde decía que también los hombres. Ahora bien, cuando yo entendí eso, yo dije: ahora entiendo. Entonces Dios en el Antiguo Testamento no era machista. Y me refiero al Antiguo Testamento porque vemos que la respuesta de Jesús fue de perdonar, la verdad, a la mujer. No dijo mátenla, ni tampoco dijo llamen al hombre, porque Dios igual los hubiera perdonado a los dos. Pero entonces aquí el punto es que Dios en el Antiguo Testamento no era machista. Dios no tenía preferencias sobre el hombre más que a la mujer. Hay muchas situaciones que pareciera en la que el hombre como que tuviera más privilegios. Por ejemplo, que el hombre era la cabeza del hogar. Y esto está vigente hasta el día de hoy. Porque dentro de las funciones que se le dieron a Adán y a Eva, cada quien tenía un rol en la familia, en la sociedad. El rol del hombre es el de trabajar y mantener a su familia, así que él es la cabeza del hogar. Y recordemos que a Eva se le dijo, a los dos, cuando ellos cayeron de la gracia, cuando cometieron el pecado de comer del fruto prohibido y fueron expulsados del paraíso, a Eva se le dijo que su deseo será para su marido, es decir, que la mujer tiene que estar sujeta al esposo, tiene que estar sometida al esposo. Pero ese es otro tema. Tampoco es que la mujer tiene que estar humillada ante el esposo y dejarse hacer cosas indebidas o maltratos. Ese es otro tema bien delicado que valdría la pena hablar, porque hay muchas mujeres que han mal entendido, mal interpretado este pasaje, y hay muchos hombres que se han aprovechado de ese pasaje también para abusar de la esposa, para menospreciarla, para tratarla mal, para abusar de ella. El caso es que la mujer como tal tenía un rol y el hombre otro. Entonces el hombre era el responsable del sostenimiento de la casa, del hogar. De hecho, hasta creo que eso está en el Nuevo Testamento, donde dice, sí, en el Nuevo Testamento, que si alguien no trabaja y no sostiene a su familia, ha negado la fe. El hombre tiene que trabajar, o sea, ese fue el rol que le tocó. ¿Por qué en los censos no se contaba a las mujeres, no que solamente a los hombres? Hay que ver todo el contexto. En ese entonces, vemos aquí en el primer censo que se hizo, se contó a los hombres de 20 para arriba, para saber cuántos iban a estar disponibles para la batalla, para la conquista. Tenemos que ver todo el contexto en el cual se hizo el censo o en el cual se hacían los censos. La mujer no se contaba porque la mujer, el rol de ella era el ser
ama de casa, estar pendiente de sus hijos. Recordemos que no habían métodos anticonceptivos, que las mujeres tenían muchos hijos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Así que el rol de la mujer era la de cuidar, la de criar a los hijos, como también sucede al día de hoy. Pero los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado, Dios no ha cambiado. Entonces, nos equivocamos al malinterpretar las escrituras y al acomodarlas únicamente al poco conocimiento que tenemos. Por eso bien dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Mientras no leamos la Biblia, no podemos conocer toda la verdad. Y si solo conocemos una parte de la verdad, entonces estamos todavía a ciegas, porque la verdad a medias no existe. Además de esto, quiero mencionar también otros ejemplos del Antiguo Testamento que dan fe de que Dios no es un Dios machista. El caso de Rahab. ¿Quién era Rahab? Ya vamos a llegar a ese momento que vamos a estudiar esa historia. Pero ella era una ramera, una prostituta. ¿Y qué pasó? Ella fue cuando fueron a conquistar, ya vamos a llegar a ese momento. Cuando Josué y el pueblo de Israel fueron a conquistar la tierra de Jericó, ella les ayudó. Entonces, gracias a eso, Dios tuvo misericordia de ella y de su familia, y luego ella se insertó prácticamente dentro de la cultura de los israelitas. Y tanto así que ella está dentro de la genealogía de Jesucristo y era una prostituta. Entonces, Dios no discrimina a la mujer incluso por su pasado. Es la sociedad, pero hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Porque ¿qué sucede? Al día de hoy, pleno siglo XXI, cuando una mujer ha tenido un pasado donde ha tenido muchas relaciones amorosas, es juzgada y señalada. Pero ¿qué pasa cuando un hombre es mujeriego? Se le aplaude, se le dice, wow, miren, se le admira. Pero eso es algo cultural y eso es algo que los seres humanos tienen esa percepción, pero Dios no quiere ni que la mujer ni que el hombre anden con uno ni con otro. Dios quiere que se guarden para Él, que sean hombres de una sola mujer, mujeres de un solo hombre. Pero vemos aquí la gracia y misericordia de Dios, porque la gracia también está en el Antiguo Testamento, no solamente con Jesús. Otro ejemplo está Débora, también cuando lleguemos al libro de los jueces. Débora formó parte de los jueces de Israel. ¿Y qué era un juez en Israel en esos tiempos? Era como el representante de Dios ante el pueblo. Era el que le hablaba al pueblo de lo que Dios le transmitía, los dirigía, administraba justicia a todo el pueblo. Y era mujer. Y estuvo a cargo, estuvo en una posición de poder ante hombres y mujeres. Y era mujer. Entonces, Dios no es machista, Dios le dio la oportunidad a ella también. Por supuesto, no es la mayoría, es obvio que no es la mayoría. Pero hay ejemplos y con estos ejemplos basta. Seguramente han de ver muchos más, pero la Biblia no menciona a todos. Pero con estos casos es más que suficiente ver el carácter de Dios, cómo se manifiesta. Otro caso, tenemos también a Ruth. Ruth, vamos a llegar también al libro de Ruth más adelante. Ruth pertenecía a la tribu o a la raza de los moabitas. Entonces ella no era israelita, pero ella se regresó con su suegra y se volvió también a la religión de los israelitas, al Dios verdadero. Y dejó los dioses paganos a los que ella servía. Y también luego ella aparece en la genealogía de Jesucristo. Entonces, ¿qué? Dios tampoco discrimina, Dios no es racista. Dios que, no te quiero porque eres mujer y porque eres de otra tribu. No, la misericordia y la gracia de Dios siempre han existido. Y Él siempre ha amado a la mujer, si es creación suya, de su imagen y semejanza, igual que el hombre. Otro caso, Esther. Escuchamos constantemente del rey David, de Salomón, ¿verdad? Pero también hubo una reina y se llamaba Esther. Aunque ella no fue reina o no reinó para Israel, sino que ella reinó para el imperio persa, pero este imperio era un imperio muy poderoso en su tiempo. Y gracias a ella fue que el pueblo de Israel fue salvo. Hasta el día de hoy los judíos celebran una fiesta. No recuerdo ahorita el nombre, no quiero mencionarlo porque me puedo equivocar, pero hasta el día de hoy ellos celebran una fiesta en la cual recuerdan y leen el libro de Esther, porque ellos recuerdan cuando fueron liberados de la muerte, en ese tiempo en el que se creó un decreto para matar a todos los israelitas. Y gracias a ella, ese pueblo siguió, fue salvo. Dios utilizó a una mujer para que su pueblo permaneciera. Entonces,
No podemos pensar que Dios era machista cuando vemos aquí solamente algunos ejemplos de los muchos que se pueden mencionar en los cuales Dios ha permitido y ha usado a las mujeres como un instrumento para cumplir sus designios, sus propósitos, su voluntad. Dios nos ama muchísimo y nos ama tanto, igual que ama a los hombres. No quiere a uno más ni a otro menos. Lamentablemente, la cultura alrededor es la que nos ha hecho pensar que Dios ha tratado mal a las mujeres, cuando en realidad prueba aquí clara es que los mismos hombres son los que han tomado la ley por su cuenta y la han acomodado a su condición, a lo que les convenga. Pero esa no es la voluntad de Dios. O si estará pensando en este momento, ay sí, pero los hombres sí podían tener varias mujeres. Y las mujeres no, ¿verdad? Porque entonces se les consideraba prostitutas o adúlteras. Pero bueno, sí, está el caso del rey David, está el caso de Salomón. Pero Dios dijo desde un principio, Dios instituyó el matrimonio, un hombre y una mujer. Así que estos casos sucedieron. Dios tuvo misericordia y les perdonó esa situación a estos hombres, pero no es que fuera la voluntad de Dios. No es que fuera la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Salomón, que tuvo muchas mujeres? Creo que eran como 300 esposas y 700 concubinas, algo así. El asunto es que eran como 1000 mujeres. ¿Qué pasó con Salomón? Tanta mujer que tuvo. Y el problema es que las mujeres que tenía incluso no eran ni israelitas, sino que eran paganas. ¿Por qué? Porque una mujer israelita no iba a permitir ser esposa de un mismo hombre, porque ellas se guardaban, ¿no? Su pureza. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Que ya en sus últimos días se cree que se desvió de la fe y empezó a adorar a los dioses de tanta mujer que tenía. Entonces, vemos aquí que no es algo sano, no es algo bueno, no es que Dios apruebe esto. Que los hombres lo hayan hecho, eso es otra cosa, pero no es que Dios lo haya aprobado ni que lo apruebe al día de hoy. Bueno, eso ya es un tema muy extenso, pero el punto aquí, yo espero que con estos ejemplos pueda haber dado un poco de luz acerca de este tema. Tampoco es mi intención convencer a nadie, porque esa es tarea del Espíritu Santo, y la mejor manera en que usted puede comprender y entender mejor el carácter de Dios es aquí, a través de su palabra. Por eso, por muchas razones, es tan importante que leamos la Biblia. Si queremos resolver nuestras dudas, leamos la Biblia, porque aquí está todo claro. Si tenemos alguna consulta, preguntémosle a alguien que tenga mayor conocimiento, pero también es nuestra obligación leerla, porque cuando la leemos descubrimos la verdad que nos hace libres. Hasta aquí voy a llegar. Recuerde que tenemos que seguir leyendo la Biblia. En los próximos videos continuaré con los capítulos que continúan de Números. Que el Señor le bendiga y gracias por escucharme. Feliz día.